tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos, por la televisión pública. Hoy un cachitito más tarde por el fútbol. Linda recuperar el fútbol en la televisión pública, por cierto. Y además con otra novedad, solamente por hoy esperemos, no está Luli, que es Luli Trujillo, que está esperando el resultado de un contacto estrecho para ver cómo marchan las cosas. Así que entre el protocolo del canal y la actitud de Luli nos cuidan. Cosas hermosas que pasan en la televisión pública y trabajar con gente muy, muy honrosa, por cierto. Bueno, Luli, que lo disfrutes y te extraño, desde el cafecito te extraño. Bueno, y por supuesto estamos con la utilización del barbijo, también por una decisión muy importante del canal, que seguramente irán sumando, esperemos, otros canales en el marco de la situación de pandemia que estamos viviendo. Hoy vamos a charlar en Desiguales sobre las nuevas derechas. Hago un pequeño silencio porque tengo la sensación que en la lamentable situación de pandemia que estamos viviendo, quizá aparece la oportunidad, una superficie en donde quedan más claras algunas posiciones de algunos espacios o fuerzas políticas en la Argentina, en la región, en Occidente, y hasta ahí más o menos nos da la cultura política. ¿Por qué? Bueno, porque ese modelo de organización de una comunidad quizás sea difícil interpretarla en el rol del Banco Central, las políticas impositivas, el modo de trabajar el mercado cambiario. A veces es un poco ajeno, digamos, a nuestra cotidianidad. Y sin embargo ahí se expresan cosas que definen efectivamente el futuro mediato y de largo plazo de un país. En cambio, en la pandemia, en este contexto, aparecen definiciones bien concretas que podemos apreciar cómo va cambiando eso en nuestra vida cotidiana. Ese es un punto que me parece interesantísimo para trabajar nuevas derechas. Luego, cuando ganó el Juntos por el Cambio, cuando ganó el macrismo en la elección aquí en el 2015, se dijo, más allá de los nombres propios, que había triunfado una derecha moderna y democrática. Y que eso era una expresión de las nuevas derechas también en la región. Interesante para hacer una evaluación en un programa como este, en la televisión pública y en nuestros Desiguales, sobre cómo van funcionando esas cuestiones. Porque también es cierto que lograron interpelar a una buena parte de la sociedad que en definitiva percibe que sus intereses son bien representados, incluso en términos de lucha de clase, perdón el anacronismo, por otro sector, por el sector digamos, del capital y no del trabajo. Espero que me estén siguiendo. Y el tercer punto que me parece sumamente interesante es cuál es el desafío de la dirigencia política progresista, por llamar de alguna manera. Puede ser de izquierdas, más allá, más acá, progresismos, reformismos. ¿Cuál es el rol frente al desafío que proponen estas nuevas derechas? A veces da la sensación que el umbral de acción es bastante bajo y que las agendas en general están marcadas por estos espacios políticos que han logrado, insisto, interpelar a muy buena parte de la sociedad, incluso a las nuevas generaciones. Así que de todo esto y algunas cositas más vamos a intentar reflexionar. Está con nosotros Gabriel Bomaro. Gabriel es autor, sociólogo, bueno, ya lo vamos a presentar como corresponde, pero autor de 2 libros que marcaron un momento, que tiene que ver con Mundo Pro y también respecto del macrismo, la larga marcha de Cambiemos. Y está con nosotros Leandro Santoro, perdonen ustedes. Bueno, a veces ocurre, ¿no? Y no está tan mal. No está tan mal. Sucede, me confunden con el pintor. Dirigente político, legislador del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Y ya lo vamos a presentar, insisto, más formalmente. Bueno, está Darío Stanraiver, por supuesto, con nosotros. Ya lo vamos a escuchar a Darío. La presentación formal del programa está hecha. Nos vamos a compartir el primer informe. Concretamente, tiene que ver con el fenómeno de las nuevas derechas en Argentina y en el mundo. ¿Qué piensan y a quién representan? Lo compartimos. Lo blanco, la mano de arriba, la mano de arriba, la mano de arriba. Primero la derecha, después la derecha. Primero la derecha, después la derecha. Finalmente la Argentina puede tener un partido de derecha hecho y derecho, valga el juego de las palabras. Hoy la derecha agarpa, la derecha tiene marketing, porque en la Argentina
como está pasando en el mundo. Ahora, hablar de temas de la derecha ya no es vergonzante como lo era hasta hace muy poco. En los últimos años, muchísimos países occidentales han visto cómo movimientos, partidos o líderes de extrema derecha recibían suficientes apoyos como para estar en los parlamentos o incluso llegar al poder. Trump en Estados Unidos, Salvini en Italia, Víctor Orbán en Hungría, el FPO en Austria o el reciente Bolsonaro. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué es la derecha? Bueno, la derecha es orden natural, es patria, es familia, es bandera, es el respeto a los símbolos, es naciones, historias, tradiciones, vida. Es libertad para hacer el bien, no libertad por la libertad misma, ese libertinaje berreta que nos venden algunos. La derecha siempre ha necesitado apropiarse de los símbolos de la nación. Lo primero que hacen es sentar en su mesa a los representantes de esos signos, a los reyes, a los aristócratas, a los generales, a los obispos. Soy de derecha porque creo en Dios, creo en un ser trascendente. Soy de derecha porque creo en una libertad. En Argentina hay un fenómeno relativamente reciente, que es la emergencia de los libertarios de derecha, una especie de fuerza a la derecha del PRO, ¿no? Eso está claro, por ahora lo expresan Milei, Espert, Gómez Centurión por su lado. Se junta gente que a priori no piensa igual, aunque todos podrían ser incluidos como derecha, ¿no? Los libertarios no son igual que los reaccionarios, los autoritarios no son igual que los que postulan una especie de anarcocapitalismo, y sin embargo hay como una especie de esfera donde conviven, y conviven por el antiprogresismo, ¿no? Lo que los une es el antiprogresismo. Es más, progresistas hijos de puta que se creen los defensores de los pobres. Esa mierda llamada Banco Central con la inflación le pega 25 veces más fuertes a los que no tienen nada, a los más vulnerables. Pero claro, ¿saben qué? Esos políticos hijos de puta nos roban 5 puntos del PBI con el maldito impuesto inflacionario. Por lo tanto, vamos a sacarle esa fuente de robo y hagamos mierda al Banco Central. Es que el progresismo es visualizado por partes de la población como parte ya del statu quo y no como en el pasado, donde la izquierda siempre estaba, expresando más a los de abajo, ¿no? Y hoy la izquierda también se culturalizó mucho y muchas veces esos sectores de abajo dejaron de ser representados por la izquierda, que se volvió más expresión de sectores medios más liberales en términos culturales, y eso quedó un poco vacante, y ahí es donde entran estas fuerzas populistas de derecha. ¡Volvamos a ser ricos! ¡Volvamos a ser potencia mundial! En 35 años, si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, volveremos a ser ricos, y la libertad traerá prosperidad y paz. Muy bien, el primer informe, ahí quedan planteadas algunas cosas interesantes, ¿no? Primero, la apropiación de ciertos simbolismos o conceptos bien claros como república, como instituciones, como libertad, y también una duda respecto de cómo se posicionan estos sectores sobre la política. Hay como un intento de participación en política bien concreto, pero al mismo tiempo un discurso antipolítica que lo expresaba Javier Milei en ese punto. Bueno, ya charlamos con Leandro Santoro, con Gabriel Bomaro, pero es momento de presentar al querido Darío Stanraiver. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien. No quiero robarle el tiempo a los invitados, que muy interesante escucharlos. Con Leandro hemos compartido más que una mesa. Falsa humildad. Más que un debate. Si venimos a escucharte a vos. Me quedé con lo primero que decías vos, Pablo, acerca de la nueva derecha y la pregunta de qué pasa con el progresismo. Me quiero detener y tirarle también a los invitados. Qué fuerte el adjetivo nueva en nueva derecha. Garpa más que derecha. Viste que ahí había un periodista que decía garpa hoy la derecha. Yo digo garpa la nueva, porque no hay nueva izquierda. Y eso habla de que no hay un nuevo progresismo y de algún modo la apropiación de la novedad, como la apropiación del significante del cambio, en Cambiemos fue clave, digamos. Me parece que eso marca algo. Segundo, estamos hablando años, una década después de un tiempo en el que se suponía que izquierda y derecha eran categorías pasadas de moda. ¿Qué pasó? Porque no pasaron de moda, porque hasta, digamos, hoy la derecha goza de tan buena salud que son sectores que en su momento, los mismos que decían que estaba pasado de moda. Yo quiero separar dos cuestiones acá. La antipolítica de la despolitización. Yo creo que el giro neoliberal
fue un giro antipolítico y despolitizante. Pero hoy la nueva derecha es repolitizadora. Es antipolítica porque se nutre de la antipolítica tradicional, pero lo que plantea es una repolitización de la sociedad, obviamente desde sus posiciones. ¿Cuál es la posición que a mí más, digamos, me impacta filosóficamente hablando? Que son básicamente esencialistas. O sea, la nueva derecha tiene una concepción metafísica de la naturaleza, creen en un orden natural cerrado y definitivo, por eso son tan antideconstructivistas y por eso se ponen tan entre cejas a los grupos que plantean la apertura, la deconstrucción, la disolución de los órdenes metafísicos de la realidad. Escuchamos recién a alguien que dijo Dios es la única verdad. Digamos, me parece que está bueno entender que en ese sentido, más que de una derecha liberal, son bien conservadores en su manera de pensar la naturaleza. Y algo que tiene la ultraderecha, que es que crece, se expande y se autoafirma a través de chivos expiatorios. Entonces, la nueva derecha tiene un enemigo, pero porque no hay nueva derecha, no hay ultraderecha si no hay un chivo expiatorio a quien echarle la culpa de todo. Llámese el estatismo, los zurdos, el kirchnerismo, el peronismo, quien sea, pero se juega detrás de eso. Y lo último que quiero decir, y dejo hablar, que es muy... La pregunta es... ¿cuán representativos son? Es la única pregunta que nos importa en algún plano, ¿no? Yo creo que son muy eficaces en las redes. Son muy eficaces en este giro dado a llamar la espectacularización de la política. Lo manejan muy bien. Ahora, siempre dijimos en este programa, no es lo mismo democracia y zapping. Tampoco es lo mismo democracia y redes. Podés ser trending topic todos los días, otra cosa es tener los votos. Me parece que esa diferencia es una diferencia que hay que poder sostener. Bien, Darío Stanraiver. Ahora le ajustamos el barbijo. No sé si les pasa, ¿no? Te pone como medio nervioso cada vez que alguien se lo haga. Ya te lo ajustamos. Dale. Es un talle menos para Darío. Bueno, está con nosotros Gabriel Bomaro, lo presentamos formalmente. Doctor en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Docente, investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, investigador independiente del CONICET y, como yo les decía, autor de Mundo Pro y La larga marcha de Cambiemos. Creo que antes lo dije bastante mal. Y está con nosotros Leandro Santoro también, diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente de Todos, politólogo, docente. Para mí, Leandro recién se lo decía, y no es chupamedismo ni nada, pero viene a aportarle al debate en el último tiempo categorías superadoras de lo que usualmente debatimos en política en la Argentina. Es mi impresión, corre por mi cuenta. Gabriel, Leandro, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, arrancamos con vos. ¿Qué es la nueva derecha? ¿Cómo la definís vos a partir de tu trabajo? ¿Y qué y a quién representan? Bueno, a ver, Darío dijo varias cosas muy importantes. Yo diría una primera, que es la idea de lo nuevo. Hubo varios momentos en los que aparecieron nuevas derechas y además ahí hay movimientos que no son iguales en el norte y en el sur del mundo, por así decirlo. Hubo una nueva derecha en Estados Unidos en fines de los 70, 80, muy importante. El neoconservadurismo fue un gran movimiento, muy potente. Reagan expresó como nada de eso. Hubo una nueva derecha en Argentina. La UCD expresó esa nueva derecha, que era una derecha democrática en el sentido de que aceptaba el juego electoral, que no lo aceptaba antes, digamos. O sea, buena observación la de Darío, lo de la nueva. Exactamente. Y hoy reaparece, digamos, la idea de la nueva derecha después de más de una década de nueva izquierda, porque también está ese punto. Uno puede decir, en 1998, desde Chávez para acá, claro, surgen nuevos gobiernos de izquierda, progresista, nacional populares, en su variopinto enorme, que se transforman con el tiempo en statu quo. O sea, se vuelven mainstream porque se vuelven hegemónicos o se vuelven dominantes. Entonces, frente a ese desafío aparecen derechas que se moderan y aceptan estratégicamente algo de esos bienes construidos por las izquierdas en sus formas diferentes y que dicen fútbol para todos sí, AUH sí, no sé qué, porque saben que hay consensos amplios con eso, y derechas que se radicalizan y dicen no, esto es anatemizan a las izquierdas. Yo diría ¿Qué quiere decir anatemizar? Piensan que es lo peor de lo peor,
digamos, hacen un enemigo de esas... La construcción del chivo expiatorio, o del otro, digamos. Exactamente. Y yo diría que hay dos vectores paralelos que funcionan ahí muy fuertemente. Uno es el chavismo, el castrochavismo, Venezuela, como en cada país tiene un nombre diferente, pero digo en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, aparece siempre el fantasma de la venezuelización en sus formas diferentes, muy potente como cuco de una especie de autoritarismo y liberal. Y en segundo lugar, la ideología de género. Yo diría que son los dos grandes vectores que no son lo mismo porque el movimiento progresista en términos culturales desborda con mucho las izquierdas y llega a otros espacios. Y es una agenda de más larga data, si se quiere, con un crecimiento de más décadas. Pero son los dos grandes vectores frente a los cuales una derecha moderada hesita, duda, y una derecha radical corre por derecha a esa derecha moderada diciéndole no, acá hay que pararse fuerte porque lo que está enfrente es realmente el verdadero enemigo. Y se construye una idea tomada de la izquierda, paradójicamente, que es la idea de la guerra cultural. La guerra cultural es aquello que hace la derecha de la derecha contra una derecha pecho frío, digámoslo rápido. Leandro, en el día a día del hacer político, ¿cómo respondes esto mismo que estamos charlando? Bueno, muy interesante. A ver, en principio, hablamos de derechas y no hablamos de la derecha. Significa que hay varios grupos, varios conceptos que organizan comunidades de sentido, que incluso tienen dificultades para ponerse de acuerdo en términos de una estrategia electoral única. Por eso yo creo que hay que mirar a la ultraderecha, en el caso de la Argentina, por el sencillo motivo de que por más que sea testimonial en términos electorales, al no tener condiciones para acordar con la derecha del PRO, probablemente el núcleo duro del PRO se corra hacia la ultraderecha para evitar una fuga electoral hacia ese lado. Entonces, para ponerlo más claro, puede ser que Esper y Milei, aunque no saquen muchos votos, condicionen a que Patricia Bullrich radicalice mucho más su discurso y lo incomode a Horacio Rodríguez Larreta. O sea, tiene impacto en la vida concreta y real de todos nosotros. Te condiciona la política cotidiana. Claro, pero su existencia, digamos, no solamente se tiene que medir en términos de la representación electoral, sino de la influencia sobre el clima de época y sobre el clima del debate ideológico. En segundo lugar, hablamos antes de una nueva derecha en relación al PRO porque expresaban un salto metodológico en relación a otras derechas a partir de la utilización de las técnicas del mercado. O sea, y construyeron un producto elitista en un producto de masas, que era Mauricio Macri. Mauricio Macri era un concheto que hablaba con la papa en la boca y a partir de un trabajo de ingeniería muy interesante, donde se invirtió mucha guita, primero fueron por Boca, después fueron por la Ciudad de Buenos Aires y lo que parecía imposible de la mañana a la noche sucedió, que es que ganó una elección popular. Entonces hablamos de nueva derecha en ese momento porque veíamos que utilizaban herramientas de construcción política, mezclaron, yo leí tu libro, me pareció muy interesante, yo creo que mezclaron dos cosas, ¿no? Una dinámica más profesional, digamos, del mercado y una dinámica más tradicional también de la política. Por ahí el gran logro del PRO en ese momento es haber logrado que coexistan dos ámbitos que parecían imposibles de convivir. Ahora, esta nueva derecha tiene una peculiaridad, que es su agresividad y su violencia. Ellos son muy fuertes en las redes, porque en las redes en general a partir del anonimato se puede decir cualquier cosa, reaccionan contra la corrección política, utilizan un lenguaje que por ultracompetitivo resulta ser absolutamente agresivo y juegan en el límite entre la ironía y la realidad. La verdad que es conmovedor, pero en el mal sentido, porque ver que hay jóvenes que se politizan utilizando las categorías de sentido de la ultraderecha, a mí me estremece. Yo recién decía antes que empiece el programa, yo creo que habría que analizar esta década que pasó en dos lustros de politización. El primer lustro, 2010-2015, con la muerte de Néstor, con la derrota de Daniel Scioli, un proceso de politización por izquierda donde la juventud argentina resignifica viejas banderas de los 70, se vuelve a comprometer, o sea, le agrega novedades a la discusión política y fundamentalmente recompone la relación entre la política y la cultura y la subcultura, casi te diría. La cámpora, muchas veces se lo digo a mi amigo Larroque, para mí en ese momento era como una tribu urbana, ¿no? Donde los que íbamos a ver a los redondos, los que nos gustaba gritar en la cancha y los que hacíamos de la amistad un culto, sentíamos o envidia porque queríamos ser parte de eso o algunos directamente se hacían parte de eso, ¿no es cierto?
Ahora, entre el 2015 y el 2020 se dio un proceso de politización por derecha tan intenso como el que se dio en la primera parte de la década, pero de signo ideológico contrario, que tuvo una peculiaridad. No lo vimos, porque el encuentro no fue un encuentro personal, fue un encuentro mediado por las redes sociales y se empezaron a construir comunidades e influencers, que son tipos o minas que logran, digamos, ponerle contenido a esta batalla cultural, que generaron una cantidad de adhesiones enorme, que al principio lo minimizamos, pero que ahora estamos dándonos cuenta que es necesario empezar a pensar argumentos para combatir culturalmente, ideológicamente y filosóficamente y hasta éticamente a esta nueva derecha con conceptos que necesariamente tienen que ser revisados, porque el bagaje intelectual, cultural y conceptual que nosotros veníamos teniendo hasta acá, me parece que para las nuevas realidades queda desactualizado. Le vamos a dar la bienvenida a una nueva invitada. En este caso está conectada por Zoom porque está en México. Ella es Antonella Martí, directora del Centro para Latinoamérica de Atlas Network y también es Centro de Estudios Americanos de la Fundación Libertad, un instituto de pensamiento, si ustedes quieren, que se referencia efectivamente en la ideología de derecha y en el conservadurismo. ¿Cómo te va, Antonella? Muchas gracias por participar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, antes que nada, creo que ahí es importante hacer un ajuste, ¿no? En la definición, porque pasa mucho que el liberalismo o el libertarismo se asocia a esa derecha, a ese conservadurismo. Como bien decías recién, ¿no? Fundación Libertad no tiene nada que ver con las ideologías conservadoras o las ideologías de derecha. Al menos quizás te puedo hablar desde mi punto de vista, desde mi perspectiva personal. Lo que sí estamos viendo hoy en día dentro del liberalismo es una infiltración precisamente de esas derechas, de ese conservadurismo, del paleolibertarismo precisamente también. Y digo, ¿por qué? Porque el liberalismo se encuentra en las antípodas, ¿no? del conservadurismo y históricamente ha estado enfrentado. De hecho, pensadores como Friedrich Hayek en su momento escribieron, él escribió ¿Por qué no soy conservador? Lo mismo hizo la pensadora rusa Ayn Rand en el conservadurismo, un obituario. Ahora, quiero destacar esto porque me parece muy importante, porque es un debate que incluso se está dando dentro del liberalismo, porque existe esta infiltración de estos movimientos nacional populistas, conservadores, de derechas, que intentan adueñarse de la libertad, ¿no? Entonces, yo planteo esto y quizás adelantarnos sobre cómo el liberalismo muchas veces ha sido pionero a la hora de defender las libertades individuales, los derechos civiles. De hecho, nosotros como liberales, los libertarios incluso también, creemos en la legalización de las drogas, en temas como la eutanasia, en temas como las libertades de las personas LGBT, los derechos de los homosexuales. Y ha sido así desde los principios del liberalismo, que ha sido pionero a la hora de la defensa de estos puntos, si queremos ya desde el siglo XVIII en adelante, ¿no? Incluso lo mismo con el feminismo liberal, que tiene sus orígenes precisamente en la igualdad ante la ley, ¿no? Antonella, interesante el tema. Recién Leandro Santoro planteaba, este sector del liberalismo en la Argentina, o quizá en la región, se ve casi compelido a tratar de que las nuevas derechas, sí, en tus palabras más conservadoras, más agresivas, si vos querés, un poco más violenta en sus definiciones, no le quite injerencia sobre cierto electorado. Hay una tendencia de eso que vos llamás infiltración, de correr efectivamente el liberalismo más tradicional, como vos lo planteás, hacia posiciones un poco más agresivas, más conservadoras. Sí, claro, y eso de hecho hoy lo podemos ver a lo largo de Europa. Creo que Europa es hoy el continente que más está experimentando con el auge de estas nefastas, ¿no? derechas nacional populistas. En España con el movimiento aberrante, ¿no? de Santiago Abascal en Vox, con Marine Le Pen en Francia y Reagrupación Nacional, con Thierry Baudet de la extrema derecha holandesa, Kaczynski en Polonia, y con un autoritarismo también que va de largas datas, ¿no? En Italia, el caso de Italia con la Lega, con Matteo Salvini, incluso con Giorgia Meloni, ¿no? la líder de Fratelli d'Italia. Es una persona que también niega todas estas libertades individuales e incluso libertades políticas y económicas de las que hablábamos, pero están en todas partes, ¿no? El Partido de la Libertad de Holanda, los demócratas de Suecia. Ahora, fíjate cómo Antonella, en este punto, digamos, hay cierta coincidencia en que la conducción, voy a poner un escenario, la pandemia, que la conducción, digamos, en un escenario de pandemia
sigue teniendo el mercado la preponderancia de conducir efectivamente las soluciones y no la intervención estatal. De hecho, vos has definido varias veces que el capitalismo es la mejor solución a la pobreza, o que eventualmente desde el capitalismo y el liberalismo, según tu criterio, se han reducido un montón los márgenes de pobreza en el mundo. Ahí no hay punto de contacto con esos sectores, es decir, en términos de planificación de la vida de un país o de un proyecto de país, ¿no hay punto de contacto concretos? No, porque fíjate que todos estos movimientos, de hecho, si vos analizás los programas económicos, tienen planes económicos, de hecho, que avanzan hacia muchos aspectos de nacionalismo económico, ¿no? Incluso muchos que apuestan por sindicatos, lo mismo hace Vox con temas como la industria nacional, ¿no? Encerrarnos, vivir de lo nuestro, la sustitución de importaciones, el auge ese del nacionalismo económico, algo que el liberalismo, digo, nunca ha hecho, ¿no? Y estos eventos, estos movimientos, lo mismo con Estados Unidos, ¿no? No nos olvidemos lo que fue esta gestión de Donald Trump, una persona que, por bajar un par de impuestos, algunas personas ya creyeron que eso era liberalismo, cuando en realidad no bajó el gasto, apostó por guerras comerciales, tuvo un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con el liberalismo. Antonella, ahora le voy a preguntar a Leandro a ver si quiere efectivamente hacer una observación o una pregunta también a Gabriel. Pero en concreto, el mercado demostró, o en todo caso, la lógica del mercado conduciendo, por ejemplo, a una situación de pandemia, ¿no? Generó mayor desigualdad y la intervención estatal, en todo caso, es lo que efectivamente incluso desde Europa hoy se está, desde el Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Planteando que es mayor intervención del Estado para resolver crisis como esta. No, porque fíjate que lo que ha hecho el mercado, incluso en esta situación de pandemia, incluso en los últimos 200 años a lo largo de la historia, si uno se va desde 200, 250 años atrás, el 90% de la población mundial, de todos los seres humanos que vivían en este planeta, eran pobres, vivían en una situación de pobreza extrema. Hoy ese porcentaje es del 9%. En los últimos 30 años, la libertad económica ayudó a más de 1.000 millones de personas a salir de la pobreza extrema. Y hoy, fijémonos, ¿dónde viven mejor y dónde ganan más las personas que entienden que tienen que apostar por la libertad de mercado, que defienden la igualdad ante la ley, los límites al poder, que los gobiernos no vengan y nos saquen dinero para pagar fiestas a distintos personajes populistas, ya sean de izquierdas o de derechas, ¿no? Creo que es una cuestión de hechos, sí, totalmente. La cuestión de los impuestos es algo que tenemos que hacer hincapié. ¿Por qué? Porque eso le pega a los más pobres también. Leandro. No, primero quiero decir que lo que dice Antonella es cierto. De hecho, yo en la introducción hablaba de varias derechas, porque vengo viendo cómo incluso hay sectores que confrontan duramente dentro de lo que uno podría denominar el gran campo de la derecha, de la ultraderecha. Me acuerdo un debate, por ejemplo, entre Laje y Gloria Guerrero sobre el aborto, ¿no es cierto? Donde Gloria Guerrero, que es una referente, Gloria Álvarez, perdón. Gloria Guerrero escribió un libro sobre los redondos, buenísimo también, que lo recomiendo, pero es otra Gloria. Hablando de los redondos, ¿no? Sí. Gloria Álvarez hacía una defensa sobre el derecho de la mujer de definir qué había que hacer con su propio cuerpo, y Agustín Laje en una posición absolutamente reaccionaria, también desde una suerte de liberalismo. Mi pregunta sería ¿cómo se imaginan que las ideas que ellos defienden, en este caso Antonella, puede tomar cuerpo en un partido político, si es que tienen intención de alguna vez de constituir un partido político que unifique también una lógica de discusión política, digamos, porque si no también para nosotros es muy complicado, porque al existir tantas derechas parece que el argumento que utilizás para discutir con uno no te sirve con el compañero de al lado, ¿no? Y eso dificulta mucho la construcción de consensos e incluso la clarificación de cuál es el debate de fondo. Antonella, sobre lo que plantea Leandro. Mira, yo en esto creo que son muchos los puntos que tenemos que definir, ¿no? Y yo creo que claramente una de las primeras instancias es empezar a separar, ni siquiera sé si separar, ¿no? Porque nunca estuvimos juntos, sino que ha existido esa infiltración de la que venimos hablando y de la que hablaron muchos pensadores liberales a lo largo de la historia, de dividir, ¿no? Y contar, qué defiende verdaderamente la libertad, ¿no? O el liberalismo o el movimiento libertario, que es muy distinto de eso que ahí escuchaba uno de estos jóvenes, no sé si conservadores o de qué ramificación, en la introducción que pasaban, que hablaba, y acá tomé nota, orden natural, patria, familia, tradición, un montón de aspectos. Ellos no creen en eso.
Claro, que no tienen nada que ver con el orden espontáneo, digo, y nosotros, y estas personas están también obsesionadas con un aspecto que es la batalla cultural que bien hablaban recién. Digo, los liberales creemos que la cultura es un orden espontáneo, que se va dando por decisiones individuales de millones de individuos a lo largo de la historia, no que es una manera de imponer valores a través del Estado. Y muchos de estos personajes, déjame decirlo, quieren volver a unir la religión y el Estado. ¿Por qué? Porque te quieren imponer una moral inquisidora y quieren tener control sobre la mujer, control sobre las libertades sexuales, quieren reprimir y volver a ese mundo inquisidor, ¿no? Creo que tienen ese aspecto. Antonella, muchísimas gracias por participar con nosotros en el programa de hoy. Un gran abrazo. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, allí estaba Antonella Martí, referente de la Fundación Libertad, desde México, charlando con nosotros. Nos vamos al próximo informe y seguimos todo lo que acabamos de compartir. Enseguida lo volvemos a traer aquí al piso con Gabriel Bomaro, Leandro Santoro y Darío Stanraiver. Dale. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test. What did she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? Uno de los problemas de la vieja derecha es que intentó despolitizar y desideologizar la política, y eso es totalmente improducente. Y es como entregarle, es como tener una manga de cuchillos en una mesa y tener frente a tu enemigo y decir, no los quiero usar. Ha fracasado en Chile con Piñera, ha fracasado en Colombia con Duque, ha fracasado en México con el PAN, y así sucesivamente podemos ir dando muchos otros ejemplos. Entonces, ¿qué me parece a mí que hay que hacer? Apostar por fuerzas políticas nuevas que sean fieles a sus principios y que sus principios sean duros, que sean mezclas de libertarios, conservadores y patriotas. El modelo, a mi juicio, es Vox. Hay partidos en Europa de extrema derecha que provienen más de los partidos neofascistas del pasado, otros no, son populista derecha. En el caso alemán, AfD, la Alternativa para Alemania, surge como un partido anti-euro, pero hay sectores adentro que son medio neonazis. El nuevo auge de la extrema derecha populista en Europa es una realidad que moviliza a mucha gente y que preocupa a muchos otros. No olvidemos que es el continente que vivió hace menos de un siglo una brutal guerra contra el nazismo y el fascismo. Pasamos a Brasil, donde hay conmoción por la utilización de símbolos neonazis en una manifestación de los partidarios del presidente Jair Bolsonaro este domingo. De hecho, su éxito electoral es interpretado como una señal de descontento con la política de puertas abiertas a los refugiados de la canciller Angela Merkel. La formación pertenece a la misma familia política que el Frente Nacional en Francia, el Partido por la Libertad de Austria o el Partido por la Libertad en Holanda. Sus líderes suelen mostrarse como personas de la calle, como personas que tienen un discurso del sentido común, como personas que no pertenecen a esa élite política desprestigiada y tradicional que ha gobernado los distintos países de Europa. ¿De qué estamos hablando? Y aquí viene también un poco el término que utilizo cuando hablamos de este fenómeno, que es el de extrema derecha 2.0. ¿Por qué extrema derecha 2.0? Esencialmente por tres razones. Todos estos partidos, más allá que tomen distancia públicamente del fascismo en la mayoría de los casos y digan que son demócratas, se sitúan claramente a nivel ideológico en la ultraderecha. Por otro lado, la importancia de las nuevas tecnologías, el 2.0 no solo tiene que ver con el tema que es algo nuevo, sino que las redes sociales, las nuevas tecnologías han sido y siguen siendo muy importantes para estas formaciones políticas. Y por último, el tema de que yo creo que una macrocategoría es útil. Lo tenemos en muchos otros ámbitos de la politología y de la política. Entonces, aunque estas formaciones tienen también diferencias no desdeñables entre ellas, yo creo que es útil ponerla debajo de un mismo paraguas para poder entender este fenómeno. Muy bien, enseguida esto nos da pie para charlar sobre los partidos o los nuevos partidos nacionalistas en Europa. Ya está Jorge Alemán para charlar un ratito con nosotros. Antes le quiero preguntar a Gabriel Bomaro, ¿son democráticas las nuevas derechas y qué riesgo hay de que esta diferencia que hacía Antonella entre liberales y esta nueva derecha traccione a los liberales a los suburbios de la democracia, digamos?
Mira, lo que yo te diría es que hay una gran diferencia entre lo que pasa en Europa y lo que pasa en América Latina. Primer punto también, porque por ahí a veces amalgamamos. Europa tiene un gran movimiento de masas de extrema derecha, fascista, hasta neonazi en ciertos casos, con esa raigambre popular, con ese guiño anti-establishment, anti-Bruselas, digamos, anti-Europa, con una idea fuertemente innovadora. Stefanoni estudia eso en términos de tomar la ecología, tomar temas de género, digamos, es muy ecléctica y muy voraz en sus formas de tomar temas o no tocados por las derechas mainstream o no bien tematizados, o por las izquierdas, digamos, también, ¿no? Porque hay parte, digamos, de la derecha que crece, digamos, también en votantes populares abandonados por las izquierdas que se corren para el centro. En América Latina me parece que la extrema derecha todavía es menos creativa, por así decirlo, es más convencional, es más de nicho, es más elitista, y las querellas que vimos son querellas de libros, ¿no? Digo, es Irán, digo, se tiran libros unos a otros. En el debate que citaba antes el compañero, aparece claramente la idea de que, digamos, unos mostraban un libro, otros. Digo, hay una idea muy, muy de cultura letrada, de lo cual muestra cierta pasión por las letras, pero también bastante de elite, digamos. Entonces, digo, hay menos creatividad, es más reaccionaria, porque es más antipopulista, antigénero, anti todo eso. Y en ese punto yo digo, las dos coquetean con el autoritarismo, digamos, ¿no? Digamos, las dos buscan. Lo que pasa es que hay una que es de masas y que es más preocupante en cuanto a su avance en las calles, su avance en los votos. Y la otra creo que avanza más en el espacio público que en las urnas. ¿Leandro, es democrática la derecha en Argentina? Me quedé pensando en el concepto de autoritarismo, porque sería una suerte de autoritarismo sin Estado. Es un autoritarismo de nuevo tipo para nosotros. Es impensable en América Latina imaginarse un partido autoritario que descrea, por ejemplo, no sé, de un Estado absoluto. Así que es un debate interesante. ¿Cuál es el problema que tiene este debate? Es que estamos analizando cómo va evolucionando el monstruo mientras el monstruo está naciendo y está saliendo del cascarón. Yo creo que también es la consecuencia de... Y gobierna. ¿Cómo que? Y gobierna, digamos, en distintos... No, pero en el caso de América Latina hay algo más allá como fenómeno. Sí, gobierna Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero hay algo que es llamativo, que es que, desde mi perspectiva, los dos paradigmas ideológicos dominantes hasta acá están en crisis. Nosotros, que somos la centroizquierda o la izquierda racional, democrática, feminista, tenemos dificultades para definir qué es el estado de bienestar y hacia dónde lo queremos llevar. Y la derecha ha tenido enormes dificultades y sigue teniendo hoy enormes dificultades para definir un modelo de acumulación económica y de estabilidad social, ¿no? Por ahí en Europa es más fácil, digamos, ¿no? Porque las discusiones no hacen que millones de personas vayan a la pobreza y al hambre. Acá, en América Latina, es más difícil. Entonces, estamos viendo cómo evoluciona esto. Es un proceso, la verdad, abierto. Y esto, la característica que tiene el proceso en América Latina es su apertura. De hecho, todos estos debates, que nosotros evidentemente habremos visto el mismo debate, ¿no es cierto?, donde se tiraban los libros, ¿por qué nos llaman la atención? Porque nosotros identificamos el fenómeno, identificamos el sujeto social. Yo identifico un sujeto social que es básicamente el disconforme, digamos, ¿no? Es la persona que tiene bronca porque tiene la sensación que todas las respuestas posibles fracasaron y que entonces a partir de... A ver, hay una cosa muy loca que es la aparición del Joker, la película El Joker, como explica también y pone en imágenes algo que todos veíamos que estaba pasando, que era la bronca social contenida y la dificultad de los sistemas tradicionales del estado de bienestar norteamericano y del sistema de partidos para contener eso. Entonces estamos viendo cómo se va organizando, digamos, y creo que en los próximos años eso va a estabilizarse de alguna manera, a pesar de que hasta ahora no logramos encontrar cierta lógica racional en todo este magma que estamos tratando de describir hoy acá. Darío, antes de saludar a Jorge Alemán. No, me quedé pensando, me impactó mucho escuchar la Antonella, la claridad en su distinción de lo que es la interna, ¿no?, de todo este grupo, me parece fundamental. A veces uno comete el error de pensar, ¿viste? Cuando decís todos los religiosos son iguales, todos los peronistas, todos los gorilas, bueno, no. La heterogeneidad es clave en esto. Y me interesa hacia dónde ha ido desplazándose la gran grieta, si podríamos hablar de la gran grieta. Yo estoy cada vez más convencido que la gran grieta tiene que ver
con esto que se llama, entre comillas, la batalla cultural, que es un conservadorismo arraigado en una metafísica de la naturaleza, que cree que hay un orden natural necesario de las cosas, con sexos delimitados, fronteras así, sin ningún tipo de... Bueno, apareció la idea, ¿no? Del permeo. mercado, el liberalismo como lo espontáneo. Me encantó, digo, porque la idea de espontaneidad marca otra categoría que en filosofía la llamamos contingencia. ¿Sabes lo que es la contingencia? Lo que puede ser de otra manera. En filosofía dividimos lo necesario de lo contingente, lo que no puede ser sino de un único modo, pero que alguien te impone que sea de ese modo, a aquello que está siempre abierto a la contingencia, o sea, a la espontaneidad, a la construcción o intervención de la cultura. Parece fundamental que hoy la gran grieta se juega ahí, ¿no? Izquierda y derecha yo lo veo más ligado en ese lugar. Invitamos a Jorge Alemán a la charla. ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo le va? Está vía Zoom desde España, escritor, psicoanalista. Aquí estamos, Jorge, saludándolo con Darío Stanraiver, con Gabriel Bomaro, con Leandro Santoro. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, un verdadero gusto. Gracias por estar a esta hora. ¿Qué hora es allá en España, Jorge? Tardísimo, estoy en desventaja. Deben ser, no quiero mirar, pero bueno, soy noctámbulo. Bueno, así nos quiere. Gracias. Jorge, estamos reflexionando sobre las nuevas derechas. Recién Leandro Santoro mencionaba al Guasón, como una figura que vos también utilizaste hace poco para hacer una referencia de estas nuevas derechas. Sí. Sí, bueno, en primer lugar quiero decir, escuché una parte de esta joven que se expresó muy bien sobre el liberalismo, pero esa tradición que abarca desde el utilitarismo inglés, el individualismo ilustrado, bueno, en fin, es una tradición propia de la época del capitalismo industrial, cuando todavía el capitalismo tenía formas y modalidades de legitimación cultural y tal vez la mejor concebida fue el liberalismo. Tengo simpatías incluso por algunos autores liberales como Richard Rorty. Ahora actualmente ese liberalismo como tal ha dejado de funcionar. Me permito apelar a ese lugar común. Un fascista es un liberal asustado. Y hoy en día hay una permeabilidad absoluta entre los partidos de la derecha, de la corriente principal, supuestamente liberales, y llevan, digamos, en su frontera misma, en una frontera porosa, a los movimientos de ultraderecha. Esos movimientos de ultraderecha, yo no los llamaría en absoluto nacionalpopulistas, pero esto sería ya muy largo, porque me parece un acto de pereza intelectual inscribir en el mismo lugar a Donald Trump, a Bolsonaro, junto con los movimientos nacionales y populares en América Latina, o con Unidas Podemos en España, o con Mélenchon y Corbyn. Es decir, hay que interrogarse muy seriamente a quién le beneficia semejante masividad conceptual. Es decir, desde luego no participo de eso, pero este es un debate ya de otro orden. Y Jorge, concretamente, ¿qué riesgos ves, digamos, de estas nuevas derechas en la acción política en la Argentina? ¿Y qué desafíos representan, por ejemplo, para el gobierno de Frente de Todos o para los espacios progresistas? Bueno, a ver, las derechas actuales están desinhibidas. No pertenecen ni al orden católico conservador ni a la tradición, digamos, moderna liberal. Es una nueva derecha transgresora que se caracteriza por haberse apropiado y haberse resignificado sobre la palabra libertad. La izquierda es la que viene a amargar la fiesta porque quiere regular, quiere controles estatales. La pandemia, por supuesto, ha agudizado muchísimo esta cuestión. Esa derecha está desinhibida. Los partidos de ultraderecha son el plan B del neoliberalismo. Esa retórica que tienen sobre el sindicalismo o sobre organizar nuevos impuestos o defender el Estado-Nación es absolutamente falsa. Gobiernan ya en varios lugares y bajan los impuestos, están absolutamente ajustados al programa neoliberal. Quiere decir que el neoliberalismo comprende tanto a las derechas conservadoras tradicionales como a las ultraderechas emergentes. Por supuesto, si uno considera que las ultraderechas emergentes son el grupo neonazi de los ultrasur de Madrid, no, eso no, pero esos son sectores, esos no son los sectores que menos preocupan. Claro. Vox va a gobernar, por ejemplo, con el Partido Popular dentro de pocos días aquí en Madrid, porque coinciden en un montón de aspectos. Entre ellos, la consigna es comunismo-libertad. ¿Y cuál es el comunismo? El gobierno, antes para ser llamado comunista uno tenía que decir verdaderamente cosas de cierto peso, como la
expropiación de la banca, la nacionalización de los monopolios, la reforma agraria, etc. El mismo programa de Salvador Allende, cuando era joven, en una instancia democrática tenía esto en el programa, pero un comunista se supone que es este gobierno de coalición que hay en España. Y la libertad son ellos. ¿Qué quiere decir libertad? Evidentemente es la libertad del mercado y tiene muchísimo que ver con estar poniendo todo tipo de objeción que proceda a la restricción del Estado. Bien. Por lo tanto, las tradiciones liberales, me hubiera gustado conversar esto con Antonella, no tienen otro destino que reinscribirse en los movimientos nacionales y populares. De hecho, el kirchnerismo es un ejemplo cabal de cómo muchos aspectos pertenecientes a la tradición liberal, me refiero al matrimonio igualitario, recientemente a la ley del aborto, fueron inscritas en el movimiento nacional y popular, no en la derecha. Dicho esto, además creo que en el macrismo hay muchos elementos comunes y de hecho han firmado un manifiesto en común con los de Vox, a favor de la libertad. Hay muchos elementos comunes con la nueva ultraderecha, a la que considero no nacionalista popular, sino neofascista, neoliberal, aunque el término sea un poco engorroso, o una suerte de, si se quiere, posfascismo. Está claro el riesgo y la escena. Jorge, gracias por este ratito, por estar despierto. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para todos, que son todas personas que quiero y admiro. Gracias. Un gran abrazo. Gracias, Jorge Alemán, charlando y metiendo enriqueciendo un poquito el programa de hoy. Bueno, Gabriel, Leandro, algunas últimas definiciones, y yo le agrego, ¿no?, el desafío acá en el presente, en el contexto de la pandemia, del gobierno de Frente de Todos para lidiar con esto que vos llamabas, ¿no?, el acercamiento a algunos sectores más clásicos liberales hacia esta expresión de derecha. Al revés de lo que me suele pasar, me disparó tantas ideas que tengo la sensación que tengo más cosas para decir que no sé cómo administrarlas, digamos, ¿no? Déjame por lo menos título. Dale. Primero, esta nueva derecha tiene una característica común, que es que banaliza los conceptos. Esto que decía Jorge de llamarle comunista a cualquier cosa, bueno, se ve reflejado, digamos, también en llamarle libertad a cualquier cosa. Para ellos la libertad es solamente la libertad negativa, que es la libertad que significa que el Estado no te dice qué es lo que tenés que hacer. Quienes tenemos una posición más igualitaria de la vida, entendemos que la libertad también es la libertad positiva, que es la que da origen a la democracia, al estado de bienestar, donde hay un Estado que interviene, para garantizar, por ejemplo, que las necesidades que existen en la naturaleza sean disminuidas al mínimo y que todos tengamos nuestra misma posibilidad, las mismas posibilidades de llevar adelante un proyecto de vida. Claro. Creo que hay dos conceptos claves ahí que unifican a todas las derechas. El antiestatismo, son profundamente antiestatistas y antiintervencionistas, ellos descreen de eso como consecuencia de este darwinismo social del que hablaba recién el compañero Zeta. Y por otro lado, me parece que son anticomunitarios. Hay un hiperindividualismo mercantilista que lo lleva... Atomista. ¿A cómo? Atomista. Exactamente. Claro. Entonces, a veces el problema que hay en este debate es que hablamos en lenguajes distintos. Entonces, el problema para poder construir explicaciones comunes con quienes vienen de una formación tan dogmática es que cuando nosotros hablamos de comunidad, ellos que te dicen, lo que decía Margaret Thatcher, la sociedad no existe. No existe la sociedad, existen individuos aislados. Cuando nosotros hablamos de cooperación, ellos que te dicen, no, existe la competencia, ni altruismo, ni autolimitación, ni amor. Esas tres A desaparecen en el vocabulario de la derecha. Ellos piensan solamente en la hipercompetencia, en el hiperindividualismo y en el hipermaterialismo. Gracias, Leandro. Se nos fue el programa. Lo último, Gabriel, ya para cerrar. No, lo que creo que es importante es que entendamos que hay una combinación potente en estas derechas de la derecha entre mucha irreverencia en la forma, mucha búsqueda de ser irónicos, de ser anti-establishment en su posición de francotiradores, y al mismo tiempo una apelación muy primaria al miedo. Porque creo que el gran vector del que se nutre y sobre el cual avanza la extrema derecha es el miedo a que cambie la familia, a que cambie lo que consideramos natural, a que se metan con nuestros hijos. Los miedos a que el Estado, a que el autoritarismo, digamos, es el miedo un poderoso vector, y creo que desde el progresismo hay que entender más el miedo que el odio, me parece, para entender estas derechas. Gracias, Gabriel. Gracias, Leandro. Me gustó lo del compañero Z. Ese que queda. Darío le dicen todo, compañero Z. Última definición, y a ver si esto sirvió para algo, Darío. Creo que creo que sí sirvió para mucho, y que lo que queda pendiente, y un poco escuchando a ambos invitados, es la relación entre la política y el nuevo mundo de las redes sociales. Me parece que
todo lo que hoy estuvimos discutiendo tiene que ver con un formato nuevo. Decir comunista o libertad, cual si fuese una etiqueta, es más propio de las redes que de la política tradicional. No sea cosa que esas redes hoy están escribiendo la dramaturgia de la política. Yo creo que ese es el problema, cómo la política se está volviendo cada vez más un asunto de la virtualidad digital. Bueno, nos fuimos, el programa voló. Y como decimos siempre, tratemos de identificar a ver qué preguntas nos quedaron a partir de la participación de Gabriel, de Leandro y de Darío, más Jorge y Antonella, y me parece que con eso nos habremos llevado un montonazo. Nos fuimos, gracias por estar ahí. El próximo lunes estamos, ojalá con Luli. Luli, te extrañamos mucho, te queremos. Y a cuidarse, che. Dale, nos vemos pronto, chao.